Buenas, esta es la octava sección del tema número 5, capítulo 32 del curso de Física General 3, el transformador y la transmisión de energía. Muy bien, entonces, todo lo que fue este capítulo estuvimos hablando un poco sobre corrientes alternas. Sabemos que es útil hablar sobre corrientes alternas porque los generadores, que los vimos hace un par de capítulos atrás, los generadores de corriente que conocemos como las represas, ¿verdad?, hidroeléctricas o las eólicas, no generan una corriente alterna, una corriente que depende del tiempo, ¿bien? Y van a una función sinusoidal. Entonces es útil hablar sobre corrientes alternas y al final de todo esto, ¿verdad? Se espera encontrar cómo es que pasa de un generador, la corriente, ¿verdad?, hasta llegar a nuestros hogares o a los aparatos que estemos utilizando. Entonces, parte de todo este trayecto que tiene que hacer es dado por transformadores. Y es porque, bueno, no sé si recordarán, ¿verdad? De Física 2, en una parte de Física 2 se habla de que la potencia de un circuito, ¿verdad? De la forma en la que está transportando energía, está dada por I cuadrado R, que también se puede ver, ¿verdad?, como I por el delta V, donde delta V sería entonces la diferencia potencial, ¿verdad? O el tau. Muy bien, entonces eso nos dice que la potencia, ¿verdad?, se puede, o está relacionada por estos dos valores que están acá. Y si yo aumento uno, el otro tiene que disminuir para que se mantenga una misma potencia, ¿verdad? Dada ya teniendo una potencia constante, una energía que ya se le está entregando o que está obteniendo lo que sería este circuito. Entonces, si nosotros lo que hacemos es aumentar el voltaje, se disminuiría la corriente, o si disminuimos el voltaje, aumentaría la corriente. Entonces tenemos esa relación. Y vamos a ver que conforme pasamos a varios circuitos, ¿verdad? Esta relación puede que cambie, pero siempre mantenemos la misma energía, o sea, se va a estar pasando la energía de un circuito a otro. Entonces, ¿por qué escoger un alto voltaje al inicio y una baja corriente y no hacerlo al revés? Bueno, ahí se nos explicaba, ¿verdad? Es en el capítulo 26, casi que al final, me parece, del capítulo. Como les digo, ese capítulo es de Física 2. Eh, en ese capítulo se nos habla de que las resistencias de los alambres de cobre, que son los que más se utilizan, son resistencias muy altas. Entonces, lo que se utiliza es una resistencia alta y una corriente baja, ¿verdad? Para poder manejar lo que serían este, la potencia, ¿verdad? Si nosotros intentáramos aumentar la corriente, ya recuerden, esto ya está dado, ¿verdad? Yo solo le puedo dar una cierta cantidad de energía a mi sistema, no puedo simplemente sacarlo, ¿verdad? O sea, esto yo lo tengo que generar de alguna parte. Entonces, ya teniendo una potencia dada, lo mejor entonces es, si estoy utilizando alambres de cobre que tiene una resistencia alta, entonces, mantener, ¿verdad?, lo que sería la corriente baja. Si yo tuviera una resistencia más bajas, entonces podría llevar una corriente mayor. Pero bueno, pues ya considerar objetos que tengan una resistencia más baja, pues es muy poco eh, económico, por decirlo así, no es rentable. Entonces, la situación es esa. Si nosotros tuviéramos resistencias más bajas, como la de un superconductor, por ejemplo, entonces podríamos llevar una corriente alta desde el puro inicio. Pero como les digo, no es posible. Entonces, tenemos resistencias altas y entonces por eso trabajamos con corrientes bajas. Y entonces, corrientes bajas nos van a decir que necesitamos una diferencia potencial alta en lo que sería el inicio de mi circuito, o sea, la primera parte del circuito, o por lo menos en el instante en el que yo en estos alambres de cobre sumamente largos, ¿verdad?, estoy transportando mi energía, al final, mi energía eléctrica. Entonces, lo que tenemos ahí es que al inicio de lo que sería el primario, en este caso, ¿verdad?, que esto vamos a llamar primario y secundario, circuito primario y circuito secundario. En el primario vamos a tener un alto voltaje, que en este caso sería este delta V1, y vamos a tener una pequeña corriente. Entonces, I1 es pequeña y delta V1 sería grande. Bueno, y ahora que lo noto aquí, entonces la imagen no está muy bien representada, y me disculpa. Ahorita vamos a hablar de eso y van a ver por qué lo digo. Bien, lo que les digo es aquí grande, este pequeño acá. ¿Bien? Entonces, ahora lo que va a pasar aquí es que, bueno, lo que son ya físicamente los transformadores, ¿verdad? Lo que se busca es conectar, ¿verdad?, dos circuitos que estén separados mediante sus inductores y un núcleo de hierro. Entonces, yo lo que tengo ahí, y lo que sería ya físico y no el diagrama, ¿verdad?,
sería un núcleo de hierro, ¿sí? Sería el núcleo de acá. Entonces todo esto es una estructura de hierro y yo lo que hago es que enrollo, ¿verdad? Lo que sería mis inductores alrededor de. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, este de acá sería L1, este de acá sería L2, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando yo envíe corriente por medio de este inductor que tengo acá, ¿verdad? Por medio de estas vueltas, entonces se van a generar líneas de campo magnético. Y esas líneas de campo magnético van a preferir moverse por el núcleo de hierro. Evidentemente, no todas se van a mover por ahí, pero la gran mayoría sí lo va a hacer, ¿verdad? Entre más líneas pueda yo mandar, entonces es mejor o más ideal, ¿verdad? Mi transformador. Nosotros, evidentemente, vamos a trabajar casos ideales, ¿verdad? En lo que sería esta teoría. Y entonces decimos que todas las líneas de campo magnético están viajando por el núcleo de hierro y llegan a el otro inductor. Entonces, como esto de aquí es una corriente, sí, una corriente alterna, es variable, ¿verdad? Entonces yo espero que las líneas de campo vayan variando, ¿sí? Pueden variar, por ejemplo, en su dirección, en sus polos, ¿verdad? Entonces eso genera que aquí, de este otro lado, hayan líneas de campo que están variando y entonces eso me genera una corriente del otro lado. Entonces aquí lo que tenemos es una situación, ¿verdad? Donde estoy teniendo inductancia mutua, ¿verdad? Entonces eso es parte, digamos, de lo que se trabaja en un transformador. Entonces, la idea es que lo que tenga yo relacionado acá me va a afectar de este lado. Entonces, la energía que yo tenga de este lado, la idea es transmitirla a este otro. Entonces, yo estoy transmitiendo energía desde acá, que sería donde estoy conectado a mi generador, a este otro circuito. Que en este caso vean que este no tiene una fuente, ¿verdad? Esta aquí sería la fuente, por ejemplo, la fuente de este circuito de acá puede ser el generador eléctrico, pero de este otro lado yo no tengo ningún tipo de fuente, ¿verdad? Lo que tengo es una resistencia, o sea, algo que va a recibir esta energía y va a hacer algo con ella. ¿Qué puede ser esta resistencia? Pues puede ser el disco de cocina de una casa o puede ser un bombillo de luz, ¿verdad? En la forma mucho más básica, ¿verdad? O ideal de decirlo. Obviamente esta resistencia sería todo lo que nosotros tenemos conectado en la casa, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un caso ideal donde solo habría una resistencia y ya en una casa se pueden conectar muchos más aparatos con cada uno con su propia función. Pero para este caso simplificado hablamos solo de una resistencia. Muy bien. Entonces, a lo que iba es que la conexión que hay entre estos dos circuitos está entonces por estos inductores. ¿Sí? Esos inductores son los que me van a decir cómo es que está conectado mi circuito uno con respecto del otro. ¿Sí? O cómo es que va a estar funcionando lo que sería la transmisión de esta energía. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un poco cómo estarían dados esas diferencias de potencial en cada uno, bueno, sabemos que tienen que estar relacionadas por el inductor. Noten que si yo llego y hago una ley de Kirchhoff en esta parte de acá, lo que me doy cuenta es que este delta V1 tiene que ser igual a lo que sería la ley de Kirchhoff para ese caso, ¿verdad? El que está por ahí. ¿Sí? Entonces, al final, si yo realizo, ¿verdad? Esa ley de ahí, lo que obtendría, ya no hablando de L1 y L2, o sea, no el valor de la inductancia, sino pensando en N1 y N2, los números de vueltas de cada una de esas bobinas, entonces lo que tendría sería algo como esto, ¿verdad? Por la FEM, ¿verdad? Que se está induciendo. Esto sería así. Y aquí el flujo de T. Y si no me equivoco, aquí va ajá, sí. Aquí nada más el flujo magnético, pero no le ponemos números. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se les pone números a esta parte de acá? Porque yo no estoy diciendo si es el flujo en uno o el flujo en dos. Bueno, yo les dije que las mismas líneas de campo van a ser las que afecten a ambos. Entonces van a tener exactamente las mismas líneas, ¿ok? Eso en el caso ideal, que es el que nosotros trabajamos en esta parte, ¿verdad? En esta teoría. En ya un caso real, ¿verdad? Esperamos que no sean todas las líneas, ¿verdad? Y puede que sí haya una cierta fuga y que esos phi mayúscula B, esos flujos magnéticos, sean distintos. Luego lo que tenemos por acá es que delta V2, ¿verdad? Noten que ese sería entonces el que yo genero en esta parte de acá. Ese de ahí también debería estar relacionado a esa otra parte, ¿verdad? Lo que se me está induciendo gracias a este inductor, haga la redundancia, que está por ahí. Entonces esto de aquí va a ser N2 y aquí el flujo magnético sobre DT. Entonces así estaría. Noten que, como les digo, estas dos son exactamente iguales. Entonces yo puedo hacer una relación
en estas ecuaciones, ¿verdad? Si tengo estas dos cosas ahí completamente iguales, yo lo que puedo decir, ¿verdad? Paso a dividir esto, ¿verdad? Lo que yo voy a obtener al final como una ecuación, en ese caso, disculpen ahí, sería menos delta V1 sobre N1 es igual a menos delta V2 sobre N2, donde noten que pasé el negativo al otro lado y pasé a dividir, ¿verdad? Y estos entonces quedan despejados y como son iguales, entonces lo que queda es los otros lados tienen que ser iguales. Noten que el menos lo puedo eliminar, no es necesario colocarlo ahí. Y entonces me queda una relación entre los voltajes y el número de vueltas de mis inductores. Entonces depende del número de vueltas. Si yo tuviera inductores que tienen exactamente el mismo número de vueltas, yo esperaría entonces que se esté pasando al mismo voltaje, ¿verdad? Pero no es lo que nosotros ocupamos en un transformador que está buscando, ¿verdad? Específicamente bajar el voltaje de mi sistema. La idea es que del primario, del generador, como les estaba diciendo antes, por cuestiones de rentabilidad, el voltaje es muy alto, el de la diferencia potencial es alto. Entonces, si el voltaje es muy alto, yo lo que necesito es bajarlo para poder utilizarlo en lo que son electrodomésticos, ¿verdad? O aparatos eléctricos caseros. Entonces, ¿por qué necesito bajar el voltaje en un lugar como, pues, o en los aparatos eléctricos? Bueno, más que todo por seguridad, ¿verdad? Nosotros, pues, podríamos tener aparatos que tengan una alta diferencia potencial, ¿verdad? Y una corriente baja que funcione, pues todavía se está entregando la misma potencia, pero el problema de utilizarlo de esa forma es que la diferencia potencial se vuelve un peligro. Así como se sabe que los cables de tensión, ¿verdad? Que están en las calles son un peligro, ¿verdad? Pues tener aparatos en nuestras propias casas con una alta diferencia potencial podría ser podría llevar a situaciones muy riesgosas. Entonces necesitamos por fuerza, ¿verdad? O para poder utilizarlo, ¿verdad? Sin tener riesgos altos, tenemos que bajar el voltaje de estos circuitos, ¿verdad? Estos secundarios, por decirlo así. Entonces necesitamos hacer que este sea menor. ¿Okay? Entonces yo lo que tengo aquí, yo puedo despejar esto acá, ¿verdad? Y decir que delta V2, voy a despejar delta V2. ¿Ok? Delta V2 será entonces N2 sobre N1 delta V1, ¿verdad? Entonces noten que este factor que está acá es el que me va a decir cómo se va a estar actuando delta V2, ¿verdad? Entonces yo lo que espero es que por ejemplo, de acá sea algo menor a 1, ¿verdad? Si yo multiplico delta V1 por algo más pequeño que 1, entonces yo lo estoy reduciendo, ¿verdad? Si yo lo multiplico por algo mayor que 1, entonces más bien lo estoy aumentando. Entonces, en este caso, N2 sobre N1, yo necesito, ¿verdad? Para mi sistema, ¿verdad? Para que mi secundario sea con una diferencia potencial menor, yo necesito que este sea más pequeño. Y entonces ahí es donde yo les decía que N2 tendría que ser más pequeño que N1, ¿verdad? Para que esto dé menor a 1. En este dibujo, si notan, al estar haciendo las vueltas, ¿verdad? No fue voluntario, me quedo con más vueltas este otro lado de acá, ¿verdad? En lo que se ve visual. Pero como es un diagrama, ¿verdad? No debería dejarme llevar, digámoslo así, por cuántas vueltas se hacen, ¿verdad? Ya cuando se hace por computadora, obviamente los dos van a quedar con el mismo signo, ¿verdad? Entonces, sí, que no se confundan ahí por esa parte visual que tiene ahí el sistema. Entonces, yo lo que buscaría en este caso, ¿verdad? Como les digo, delta V2 tiene que ser algo más pequeño que delta V1, entonces esto tengo que hacer que sea menor que 1. Eso lo hago teniendo vueltas menores que las vueltas de N2 que sean menos que las que hay en N1. Entonces, eso es a lo que se le llama, denme un segundo nada más para ver exactamente el nombre, porque me recuerdo del elevador, pero, ajá, transformador reductor. Ahí me disculpa que no tenga buena memoria. Un transformador reductor sería en este caso, ¿verdad? En el que está disminuyendo la diferencia potencial. Uno que más bien me lo aumente sería un transformador elevador. Ah, bueno, y otra cosa muy importante. Bueno, yo les estaba diciendo que la potencia se mantiene, ¿verdad? Y yo lo que estoy esperando es pasar toda la energía a mi otro circuito. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a influir en lo que son las corrientes. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es que disminuyo la diferencia potencial aquí en el secundario,
Entonces yo espero que la corriente aumente. Bien, entonces nosotros lo que tenemos en nuestros aparatos eléctricos es una diferencia potencial menor, pero una corriente mayor. ¿Okay? Una corriente mayor. Entonces eso también es importante por ahí. Entonces eso lo podemos hacer, o lo podríamos analizar, ¿verdad? Viendo lo que serían las relaciones entre las potencias y las corrientes. Entonces recuerden que les decía que una potencia, vamos a borrar por aquí un poco, que esto ya no lo voy a necesitar más. Las potencias están dadas por delta V por I. Y como les estoy diciendo que estamos intentando transportar la misma energía, entonces esperamos que la potencia sea la misma tanto en el 1 como en el 2. Entonces lo que se mantendría aquí, o lo que tendría como una igualdad, ¿verdad? De potencia 1 igual a potencia 2, se vería como I1 delta V1 es igual a I2 delta V2. Y ahora yo lo que puedo hacer es que, utilizando esta ecuación que obtuve acá, ¿verdad? Puedo, eh, puedo despejar o puedo sustituir delta V2 por esto que está acá. Entonces lo que me va a quedar es I1 delta V1 es igual a N2 sobre N1 y 2. Y aquí lo que me falta es delta V1, ¿verdad? Vean que puse este primero, luego puse este intercalado y luego puse el delta V1, que es este de acá, que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hice eso? Bueno, nada más para que noten que delta V1 aparece en los dos lados de la ecuación y entonces yo nada más lo puedo borrar. Y era para que no me estorbara tanto, no me quedara ahí justo en el medio y se pudiera ver un poco mejor esta ecuación, ¿verdad? Incluso si hubiera puesto delta V1 aquí primero, me hubiera quedado un poco más pegado al igual, pero bueno, no importa. Entonces, a lo que quiero ir es que en este caso, por ejemplo, I1 va a ser entonces igual a N2 N1 sobre I2. Y vean que N2 sobre N1 era algo más pequeño, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que I1 es menor, ¿verdad? Menor que I2. ¿Okay? O si quiero despejarlo para que quede como en esta forma, ¿verdad? Entonces lo que hago es que vuelvo acá y lo pongo al otro lado, pero invertido. Esto sería entonces N1 sobre N2, ¿okay? Al revés a como lo tenía aquí a este lado, ¿verdad? Paso el de arriba a dividir y paso el de abajo a multiplicar. Entonces, en ese caso lo que me dicen es que la corriente 2 va a ser la corriente 1 por este valor de acá, que como les decía, 1 es más grande que 2. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a ser más grande el valor de I1, ¿verdad? O multiplica, ¿verdad? Un número mayor que 1 multiplica I1 y eso sería I2. Entonces, I2 va a ser más grande. Entonces, así como delta V2 bajó, I2 subirá, ¿ok? Subirá, ¿sí? Que era lo que les estaba diciendo hace un momento. Nosotros recibimos voltajes o diferencia potencial menores, pero corrientes mayores. Y después, por último, se puede analizar un poco lo que es la relación entre la resistencia que ve el circuito 2 y cómo ve esa resistencia el circuito 1. Porque noten que en esta parte, si yo me quedara solo con esto, ¿verdad? Yo no tendría fuga de energía, ¿verdad? En mi sistema. Pero donde yo lo acoplo, entonces este sistema siente que hay, ¿verdad? Una pérdida de energía en otra parte, ¿verdad? Algo se está llevando la energía y sería esa resistencia, pero no lo ve de la misma forma. Eso es algo muy curioso, ¿verdad? O es algo que pasa, ¿verdad? Serían estos transformadores, ¿verdad? En lo que es esta transmisión. ¿Ok? Entonces, nótese que todo este trabajo se está haciendo o el uso de lo que serían transformadores, ¿verdad? Está dado por asuntos de rentabilidad y seguridad al mismo tiempo, ese balance que tiene que existir, ¿verdad? O sea, si yo no tuviera que pensar en factores de seguridad, pues yo mandaría las tensiones o los cables que van eh, que vienen desde el generador, los mandaría directo a la casa, ¿verdad? No tendrían que pasar por un transformador, pero por el hecho de que tenemos que resguardar, ¿verdad? O cuidar que las personas no sufran daños al utilizar aparatos eléctricos, entonces necesitamos un transformador que pues literalmente transmita la energía, ¿verdad? De una forma más segura, ¿verdad? A una menor diferencia potencial. ¿Ok? Entonces, sí, por eso es que tenemos que tener eso. Ok, entonces lo que le está diciendo es que el RL
la resistencia en L, ¿verdad? Por leyes de Kirchhoff, yo puedo llegar y decir que está dado por em, I2 por R sería el delta V2, ¿verdad? Entonces nada más RL sería eh, delta V2 sobre I2. Pero esa no es la relación a la que quiero llegar, sino es la relación de la que nos habla el libro, ¿verdad? Entonces, el libro lo que nos dice es que RL, como lo estoy diciendo yo, es I2 sobre delta V2. Ok, así es como yo tendría esa resistencia por ahí. Disculpame aquí para ver si mejoro esto un poco. Entonces sería lo que tendríamos nosotros en ese caso. Luego yo lo que sé es que R equivalente es igual a I1 delta V1. Que R equivalente es algo que no existe. Noten que aquí no hay una resistencia, ¿verdad? Sino que más bien esto sería cómo es que está sintiendo este circuito que le está actuando el secundario. O sea, este circuito de acá está viendo a todo el secundario como algo que nada más le está secando la energía, como un R equivalente. ¿Okay? Entonces, visto desde el primario, ¿verdad? Este es el primario acá. Entonces, el secundario es una resistencia que le está sacando esa energía, ¿verdad? Y lo está haciendo de esta forma. ¿Okay? Y esto lo noten que entonces se relaciona con la corriente y el voltaje que lleva el primario, ¿verdad? Porque sabemos que si hay algo que se está llevando como que si fuera una resistencia ni energía, ¿verdad? Pues nosotros lo podemos relacionar de esta forma. Muy bien. Ok. Después, acá, pues sí, él sabe, ¿verdad? Que aquí es donde se está liberando la energía y entonces por eso es que puedo hablar del I2 y del V2 en esta parte que es donde ahí se está calentando esa resistencia, ¿verdad? Se está yendo todo lo que sería esa energía. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos aquí, ¿verdad? Es pues hacer la relación en lo que serían estos dos. Entonces noten que yo puedo llegar y por las ecuaciones que había sacado, bueno, ya dejé la de delta V por ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a borrar esta y vamos a volver a ponerle la otra. Lo que estoy buscando es una relación entre RL y R equivalente. Entonces lo que me va a quedar, y voy a borrar esto también porque esto tampoco me va a servir mucho. Con lo que me va a quedar es con las dos ecuaciones o las dos relaciones que había encontrado antes, pero despejadas para los unos. Entonces delta V1, por ejemplo, va a ser entonces N1 sobre N2 delta V2. Y ustedes podrán, qué sé yo, regresar en el video, ¿verdad? O ver si habían estado apuntando, etcétera. Podrán ver que nada más lo que hice fue cambiar, ¿verdad? El factor, ¿verdad? Pasa a multiplicar y dividir. Y después aquí, I1 será N2 sobre N1 y 2. ¿Okay? Eso es lo que teníamos por ahí. ¿Okay? Entonces, si yo llego y coloco estos dos en esta parte del equivalente, lo que va a obtener es algo por el estilo de, vean que esto está aquí dividiendo, entonces esto tendría que darle vuelta. Entonces, esto va a quedar N1 sobre N2 y delta V2 quedaría abajo, ¿verdad? Y delta V2, ¿verdad? Haciendo el 1 sobre, ¿verdad? O sea, invirtiéndolo porque está aquí de denominador. Y después lo que voy a tener en la otra parte, vamos a cambiar un poco acá, lo que va a tener para I1, pues sería literalmente esto. N2 sobre N1 y aquí I2, ¿verdad? I2. Entonces vean que aquí hay N2, N2, N1 y N1, entonces nos va a dar un N2 sobre N1 al cuadrado. Y después aquí lo que me queda es I2 sobre delta V2. ¿Y qué era eso? Bueno, eso era RL. Entonces aquí ya podemos hacer una relación entre la resistencia equivalente, que es lo que siente el primario, ¿sí? o lo que notaría el primario como una resistencia, y la resistencia real que tengo en mi circuito, ¿verdad? Que eso sí yo lo puedo reconocer, ¿verdad? O tengo el valor físico de esta cosa, si soy capaz de medirlo. ¿Bien? Y vean que nada más sería una relación que está ahí por el número de vueltas de los dos inductores, de los dos aparatos que estoy utilizando, solenoides, por ejemplo. Sí, y eso entonces sería más que todo la parte de esta teoría. Como les digo,
tal vez lo más importante acá, ¿verdad? Es recordar que puedo cambiar lo que serían mis diferencias potenciales y mis corrientes utilizando estos transformadores y que todo noten que está dado al final como una relación entre las vueltas de esos dos inductores que estoy utilizando en el modo transformador. Entonces, para lo que es el trabajo cotidiano, buscamos reducir la diferencia potencial y eso hace que aumente nuestra corriente. Y eso sería el resumen. Y con eso se estaría terminando lo que sería este capítulo, por menos en la parte de teoría. Ahí quedarán los ejercicios. Y después de esto, entonces ya estaríamos entrando a lo que serían ondas electromagnéticas, que es como el último tema en el que vemos todos estos campos eléctricos y magnéticos de forma directa. Después ya entraríamos a lo que es óptica. Por lo que es este video y este capítulo, aquí estaremos terminando. Muchas gracias por su atención.